Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, les proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre y de 14 a 16, aquí en la M530, orgullosamente la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos pertinente proponerles a ustedes un trato respecto al uso de nuestras imaginaciones. Al fin y al cabo, una consigna política del siglo XX, a fines de los 60, rezaba en las paredes del Mayo francés: la imaginación al poder. No es que eso haya ocurrido tanto, pero imagínense un mundo distinto al mundo inmundo en que estamos sumergidos. Y nosotros creemos que la imaginación puede colaborar muchísimo con la perspectiva acaso utópica de mejorar a la brevedad no solo el planeta Tierra, sino también la Argentina, a veces con fuerza, con voluntad, con coraje, con cariño, con rigor, con planificación. Las cosas pueden variar para mejor. Y nosotros seguimos aquella delgada línea roja trazada en el tiempo por Eve de Bonafini cuando decía que, bien pensado, cuando se elabora un poco el concepto, la radio termina funcionando en los teatros de la mente, en los pasillos de la memoria, si quieren. Así que si ustedes están de acuerdo con nosotros en este día tan particular en la Argentina, en este otro juez valiente en la Argentina, nosotros comenzamos la experiencia de esta tarde. Marina Glesser, buenas tardes. Sí, hoy puedo decir buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni, a vos, a la audiencia, a todos y a todas. Felicidades, finalistas. Otra vez estamos en la final del Mundial. Es para festejar, aunque nos da pena que empezó la sesión en la Cámara Alta de Senadores y Senadoras, y hoy se trata esta ley que tiene este nombre pomposo que se llama inviolabilidad de la ley de la propiedad privada, pero no es más que el barrido de la ley de tierras que protege nuestro territorio contra el mayor porcentaje de 15% de la extranjerización de nuestro país. Abre, digamos, la posibilidad que cualquiera venga y se compre lo que quiera. Me sorprendió Misiones, Tucumán y Salta, que fueron los senadores que se dicen supuestamente peronistas, que dieron quórum y que son provincias tan preciadas, ¿no? Con recursos estratégicos, patrimonio nacional de todos y todas, más allá de quién gobierne las provincias, de todos los argentinos en su vasta y extensa anchura. Así que ayer patrióticos, ayer en honor a los pibes de Malvinas, también el compromiso y que no les pesa la responsabilidad, dijo Scaloni, que me interpeló mucho. Nuestros 11 jugadores, o los 16, que juegan y la rompen toda con su conciencia de equipo y grupo, y nosotros hoy balcanizados provincializamos las elecciones. Creemos que lo importante es ganar elecciones por provincias, y no entendemos que somos las Provincias Unidas del Sur y lo que hay que romper son las cadenas. Así que encadenados, pero finalistas, así que vamos a festejar. Mejor dicho, imposible. Hay cosas que festejar, hay cosas que son deplorables. Aquellos que presumen que un acontecimiento de este volumen, de esta enormidad de repercusión, le permite al gobierno argentino tapar una parte de lo que pasa, tal vez tengan razón al respecto. A veces es una gigantesca tapadera el interés público puesto acá sobre otras cosas que son tal vez más importantes que estas otras. Hay una idea respecto a que de las cosas menos importantes de la vida, el fútbol es la más importante, pero las cosas más importantes de la vida son la justicia social, son la independencia económica y política, no son los resultados de los partidos. La soberanía. La soberanía, etcétera. Todo eso que Argentina defiende en una cancha de fútbol y que el gobierno entrega en una sesión del Congreso. Exacto. Pero con estas coordenadas tenemos que construir nuestra realidad. Decía César Jarolaski, notable político radical de los años 80, en la Cámara de Diputados, cuando veía el nivel de algunos debates, decía, bueno, con esta harina hay que hacer el pan, no hay otra harina para hacer el pan. Pero venimos de un momento glorioso de la historia de la Argentina. Digo, no solo de la historia del deporte argentino, sino también, yo creería que de la conciencia nacional argentina. Hay un momento en que el biribiri, el fralalula, el la, el palabrerío, desaparece. Eso ocurre en la política a la hora de la votación, ocurre en una pelea de boxeo a la hora en que suena la campana y, como decía Bonavena, te quedás solito en el banco, los demás hablan, pero vos te quedás solito sentado en un banco, te parás y viene un tipo y te quiere cagar a trompadas y tenés que resolverlo, o en un partido de fútbol. Nunca
posiblemente, en torno a un partido de fútbol se habló tanto y tanto y tanto y tanto como en torno a este partido que Argentina le ganó ayer con 2 goles en los últimos 5 minutos a Inglaterra. ¿Por qué? Porque están todos los condimentos, los 40 años del triunfo argentino en el Mundial 1986, los 2 goles emblemáticos de Maradona, la actualidad política argentina con un presidente que ama a Margaret Thatcher y que hoy critica a los jugadores argentinos que ayer hicieron una exhibición de soberanía, mostrando al público del mundo un cartel con las Malvinas son argentinos. Después vamos a contar esa historia. Y porque Argentina nunca había chocado en una instancia semifinal con Inglaterra en un Mundial. Argentina repite finalista del Mundial, va a jugar el domingo con España después de haber sido finalista del Mundial anterior y ganado con un triunfo sobre Francia. Si lo pensamos, son triunfos argentinos sobre los 3 países que representan los imperios más importantes de la historia de la colonización del mundo. El español, rival del domingo, el inglés, rival de ayer, y previamente, en la final anterior, el de Francia, el otro equipo que ha marcado con su peso específico el fútbol del siglo XXI. Si lo pensamos bien, un país americano, sudamericano, un país de acá, del sur, un país con agallas y con problemas y con dirigentes corruptos y con una economía compleja, etcétera, etcétera, chocando con rivales muy significativos en la historia del fútbol y la historia del colonialismo. ¿Qué digo? Se habló mucho porque había un discurso de la FIFA que cree que es politizar el fútbol, hablar de la soberanía argentina sobre Malvinas respecto a que el tema no se trataba. Entonces, la AFA, el entrenador, Lionel Scaloni, los jugadores de fútbol antes del partido, bueno, le bajaban el precio a la cuestión de Malvinas, no hablaban. No era lo que iba a suceder en la cancha de fútbol, como todo el mundo tiene claro. Hay un discurso de superficie, el biribiri, el trulá, digo esto, qué sé yo, que queda devastado apenas. Ayer pasamos un audio de José Luis Brown, jugador del Campeonato Mundial 1986, diciendo, sí te dicen todo eso, pero cuando suena el pito, cuando el árbitro pita el comienzo de un partido y vas a jugar con la camiseta contra Inglaterra, algo te corroe el alma. Cuando empezó el himno nacional argentino ayer, tuve la sensación, como millones de otras personas, que los jugadores argentinos nunca habían cantado el himno nacional con el énfasis con que cantaron antes del comienzo del partido frente a Inglaterra. El discurso mediático que después cala en las cosas que dice la gente en la vida común sostiene que no ha habido la resistencia al gobierno de Milei que merecería el gobierno de Milei en las calles de la Argentina. Se ve que hay gente que no sale los miércoles a la zona de Congreso y ve lo que pasa, que no participó de las marchas universitarias, que no está al tanto de lo que dice la contrahegemonía, que la verdad dice cosas, a lo mejor reclamándole a la CGT, lo que esta CGT nunca va a hacer, que no hacen otra cosa que desalentar la moral de aquellos que se oponen al gobierno. Hay quienes dicen que los jugadores no tienen conciencia de clase o conciencia social, que viven anestesiados por la enorme cantidad de dinero. Eso es una hipótesis, es una posibilidad, que son fáciles para recibir invitaciones de Donald Trump, en el caso de Messi y de Paul, para ir a visitarlo, como si un jugador se pudiera negar a un acuerdo de un equipo con un Estado, y que en cambio son perezosos a la hora de ofrendar su triunfo al público argentino. La verdad es que eso choca de plano con lo que pasa, y es grave que choque con lo que pasa, porque cuando después se cuecen las habas en el verde césped y pasa lo que pasa, ¿dónde queda el discurso aquel que acusa a los jugadores de cipayos, de estar entregados, de no saber lo que pasa en la Argentina, de estar ajenos a la realidad cuando vemos lo que pasa en un partido de fútbol? Hay que hablar de los hechos después, nunca antes. Antes, el día previo al partido, nosotros hablamos con Edgardo Esteban, periodista, escritor, excombatiente de Malvinas, una voz lúcida, que en el medio de todo lo que decía, hay que desmalvinizar el partido, no sirve malvinizar el partido. Nos dijo, eso es imposible. Vimos desde el momento del himno y después desde las primeras intervenciones de los jugadores más fogosos de Argentina, entre ellos Paredes, Enzo Fernández, que no era un partido cualquiera, era un partido contra la potencia colonial representada por la camiseta de estos jugadores que quizás no tienen nada que ver con el pasado, pero que portan el estandarte que los vincula con la corona inglesa.
es que no se puede desmalvinizar. Es parte, yo creo que como dice el técnico argentino Scaloni, es un partido más, pero en torno a eso hay un ámbito de historia. No es casual que la camiseta de Maradona se haya vendido a $9 millones, que esté con una persona y un ente privado, la camiseta del 86, que se cumplieron 40 años hace pocos días, y de lo que significa esa pertenencia y esa identidad. Si vos me decís, ¿qué recordás de aquel partido? Y recuerdo los abrazos a mi madre, a mis hermanos, esos abrazos que no tuve cuando estaba en la guerra, y lo que significa Maradona. Maradona fue un jugador extraordinario, fue un gran malvinero, es parte de esa transversalidad, de esa pertenencia y esa identidad. Y cuando hablamos de Malvinas, y yo tengo muy claro que es un partido, y tengo toda la ansiedad de una semifinal de un mundial de fútbol, como un hombre que le gusta el fútbol y que ama, pero Inglaterra está en nuestro mundo, en nuestra historia, desde lo que significa esa penetración cultural tan potente y tan fuerte que ha tenido, más que cualquier otra cultura en nuestro país, desde los sabores, desde los ferrocarriles, desde el transporte público, desde la música. Y creo que si yo te doy un ejemplo simple, nadie sabía dónde estaba Cabo Verde, y durante varios días estuvimos buscando cuál era la cultura de Cabo Verde, más allá de la genia de Cesárea Évora y su música que conocíamos. Y seguramente para muchos en el mundo se preguntarán qué es Malvinas, como fue en el 2022, cuando se cantaba en japonés Los Pibes de Malvinas, que no hemos de olvidar, y seguramente que se generaba curiosidad. Y además de que Malvinas no es solamente la guerra, tiene 200 años de usurpación, son 500 años de historia, hay un gran pensamiento, una gran militancia por la causa Malvinas, pero también está la base más grande de la OTAN en el hemisferio sur, en nuestras islas, controlando todo el Atlántico Sur. Si hay un terremoto como el de Venezuela en el canal de Panamá, durante años se va a tener que usar como única alternativa nuestro mar austral para poder pasar al Pacífico, y los ingleses y los británicos tienen un objetivo fundamental, que es la disputa por lo que significan las riquezas tanto alimenticias como hidrocarburíferas de la Antártida, pero fundamentalmente en quedarse con esa mayor reserva de agua potable que tiene el planeta. Vengo diciendo hace semanas que vengo diciendo, ojalá que Argentina gane el Mundial. Ojalá que nos juntemos otra vez millones de personas en las calles a celebrar algo, y que eso potencie las ganas que tienen una porción muy importante de los que somos nosotros de que este gobierno concluya. El que no pueda escuchar las voces del pueblo, las voces de las multitudes, el que esté sordo de oídos al respecto, tiene un pobre destino en la Argentina. Un día Barack Obama, en una cumbre presidencial, cuando era el presidente de los Estados Unidos y estaba reanudando las relaciones con Cuba, propuso en público: hay que olvidarse del pasado. Le llovieron las voces que le recordaban que el pasado no se puede olvidar. El presidente Hugo Chávez, presidente de Venezuela, le regaló las venas abiertas de América Latina para que aprendiera un poco del pasado. Cristina Fernández de Kirchner le dijo que era imposible que los latinoamericanos olvidáramos la injerencia estadounidense en el mundo. El pasado siempre vuelve, dice una frase de una película extraordinaria protagonizada por Jack Nicholson, del director polaco radicado por entonces en Estados Unidos, Roman Polanski. El pasado siempre vuelve. La voz del Tata Brown, autor de un gol en la final del 86, anticipando lo que siente un jugador argentino cuando juega en un mundial frente a Inglaterra. Hay que estar en ese momento con la gente de Inglaterra a la derecha, en el medio los árbitros y a la izquierda el grupo argentino. Y Diego, que iba caminando y te decía: vamos, que estos hijos de... Dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. Entonces después vos llegás a mitad de cancha y te ponen el himno, ¿no? Te ponen el himno. Y yo te digo la verdad, a mí, por ejemplo, en esos momentos, a mí me ponían el himno y me pongo el cuchillo entre los dientes y salgo a correr. ¿Me entendés? Porque era como lo pensábamos todos. Por eso fue un partido como el que fue. Después nosotros, jamás una declaración, jamás nada de nada. Pero interiormente sí. Por ejemplo, gente de este pueblo
no volvió más de las Malvinas. Gente de Chascomú no volvió más de las Malvinas. De General Belgrano, de Villanueva, te digo, todos pequeñas localidades de la zona. Muchachos que jugábamos al fútbol y no volvieron más. Los mataron y yo no sé cómo fue todo, pero yo lo que quería era ver de qué manera me podía vengar. Ganándole un partido, dejé la vida. ¿Me entendés? Y todos pensábamos lo mismo. Todos nosotros queríamos vengarnos de esa manera. Se movió la pelota, te corto la cabeza, te mato. ¿Me entendés? Jamás hablamos de que al problema de Malvinas nosotros lo íbamos a llevar a la cancha, porque te estaría mintiendo. Eso jamás lo hicimos. Pero de un mediodía a otro mediodía nos transformamos todo. Un ejemplo de realismo social del Tata Brown con su apellido tan británico. Recordemos que en el equipo argentino titular hay 5 jugadores que juegan el campeonato inglés de fútbol, la Premier League, acaso la más importante del mundo. Por ende, que hablan en inglés, que tienen compañeros en el equipo de enfrente. Cuando terminó el partido, Enzo Fernández fue a saludar a 3 de sus compañeros en el Chelsea, donde todavía juega. Y que para muchos hinchas ingleses, McAllister, el Dibu Martínez, ni hablar del Cuti Romero, son jugadores de consumo cotidiano, son jugadores que se alientan y que deben volver a jugar a Inglaterra. Y sin embargo, lo que hicieron ayer tuvo características de hazaña deportiva y hazaña futbolística, jugando con todo lo que se debe jugar. El Tata Brown alude a una cosa de ponerse el cuchillo entre los dientes. Ayer Lionel Scaloni dijo: este equipo parece un equipo de indios. No hablaba de los habitantes de la India, sino de aquellos que en Malón van a buscar, no importa contra quién vayan a combatir, un poco de identidad propia, el Malón argentino. Entre esos jugadores, un jugador fundamental de este Mundial, pese a que no entró de titular porque venía lesionado, ha sido Leandro Paredes. El rigor en la marca, la capacidad de distribución de juego, una certeza de estratega dentro del campo que comparte con Lionel Scaloni fuera del campo, como se vio en la pausa para refrescarse del partido anterior, cuando Paredes le solicitó que le ayudara con un cambio metiendo un central más a una marca que era muy difícil. Es un jugador estratégicamente central para el equipo, tal vez el que piensa dentro de la cancha. Ayer, al terminar el partido, después de dudar un poquito, no sé si debo decir lo que quiero decir, terminó diciendo: las Malvinas son y serán siempre argentinas. ¿Qué se siente ganarle a Inglaterra? Me voy a guardar lo que pienso realmente, pero es una emoción increíble por todo lo que genera. Sabemos que para nuestro país es algo único y ojalá que la gente esté muy contenta. La última, se vio una bandera que desplegaron los jugadores que decía: las Malvinas son argentinas. Y serán siempre argentinas. Gracias. Y serán siempre argentinas. ¿Cómo ocurrió lo que ocurrió con la bandera, habiendo prohibido la FIFA cualquier manifestación al respecto? Un hincha de Argentina en un hotel escribió en una sábana: las Malvinas son argentinas. Se las metió dentro de la indumentaria y la llevó al estadio, se puso cerca del lugar donde festejaron los jugadores argentinos y una vez allí la arrojó. Lo Celso, que es suplente en el equipo, tomó la bandera, vio de qué se trataba, le dijo a Otamendi: ayúdame. Otamendi miró, le dijo después a Lisandro Martínez: extendamos la bandera, la extendieron. El mundo vio el reclamo argentino, y cuando digo el mundo, si en el planeta Tierra vivieran 8.000 millones de personas, ¿cuántas creen que estaban mirando ayer la semifinal contra Inglaterra? 2.000, 3.000 millones de personas. ¿Cuántas personas creen que verán después las fotos o las imágenes televisivas de este partido? 4.000, 5.000 millones, la mitad del planeta Tierra pendiente o informada sobre lo que a lo mejor a la mitad del planeta Tierra no le importa en absoluto. Ese es el valor simbólico del gesto de los jugadores, desafiando. A lo mejor la FIFA ahora pone una pena, una condena, una sanción a la Argentina, desbordando incluso lo que la FIFA y la AFA e incluso el cuerpo técnico querían. Pero ¿cómo impedirle a los jugadores que en medio del festejo, lo dijo después Tagliafico, no reaccionan como se debe según el establishment, sino con lo que sienten adentro? Esto decía Lisandro Martínez, el más peronista de los jugadores, un jugador que en el fútbol inglés cobra $7 millones por año de contrato y que sin embargo no olvida su contrato con la sociedad argentina. Pero lo que hicieron, ¿sabes lo que vale eso? Mostrar ese trapo ahí y reivindicar que son nuestras. No podíamos fallarle al pueblo argentino. Son nuestras.
Todos esos elementos dando vueltas. Hace un ratito, Víctor Hugo Morales conversando con Cintia García sobre si este fue el momento más maradoniano de Lionel Messi en su historia. Este partido, este mundial, esta instancia, el Messi que se pone las pilas completamente, que discute, que cuando es provocado sabe cómo reaccionar deportivamente y replica en lo deportivo las cargas que sufre. Este Messi, este modelo de Messi, que da la impresión de que está jugando su 6º mundial como si fuera el 2º o el 3º, y tiene casi 40 años y es el arma de Argentina y se está convirtiendo en un jugador como nunca hubo en la historia de la humanidad. Víctor Hugo Morales dijo, bueno, tiene otras Messi en el pasado, otras actitudes maradonianas de bancar los trapos. Cuando todo el mundo dice a Messi no le importa nada lo que ocurre en la Argentina, no saben mucho dónde está la plata de Messi, qué hace con eso, no tienen idea, pero hablan y repiten discursos, se olvidan de algunas cosas. Ayer Messi le dedicó el triunfo en este mundial a la gente que en la Argentina la pasa mal, que no tiene trabajo, no llega a fin de mes. El presidente de la Nación le respondió diciendo que no sabe nada de economía, así como respondió a la bandera de Argentina y las Malvinas de los jugadores, diciendo estamos intentando por otra vía, eso es una provocación, es una berretada. Víctor Hugo decía más temprano, el berreta es el presidente de la Nación, no los jugadores que asumen una responsabilidad que debería tener también la conducción del Estado. Lionel Messi dedicándole este triunfo a los que la pasan mal, no tienen trabajo o no llegan a fin de mes en la Argentina. Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar, que hay gente que la pasa mal, como decís vos, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando, es la vida nuestra, lo que nos tocó siempre. Y nada, que poder regalarle todo este tipo de alegría a ellos, poder estar en una final del mundo una vez más, meter 2 finales del mundo seguidas. Hoy conseguimos algo impresionante, estar hasta el último día cada una vez más, jugar una final del mundo, meternos entre los mejores 2 otra vez. Venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años y hoy volvemos a demostrar que nadie nos regaló nada y que todo lo que conseguimos es adentro de la cancha y nos volvemos a meter entre los mejores. En distintas ocasiones, en épocas diferentes al respecto, el seleccionado argentino de fútbol ha posado con las banderas claves de la lucha por derechos humanos en la Argentina. No debemos convertir a los jugadores de fútbol, les pedimos que jueguen y que ganen partidos, que hagan goles, que se luzcan en referentes políticos, pero ¿cómo olvidar de dónde viene la mayoría de los jugadores de fútbol? El aspecto social que tiene el origen de la mayoría de los jugadores de fútbol. Si el fútbol profesional existe en la Argentina hace aproximadamente un siglo, Campeonato Profesional de Fútbol Argentino en 1930, pongamos que aproximadamente hace un siglo, y antes era un deporte de la colonización inglesa traído por los trabajadores de los ferrocarriles, en un estadio en que el fútbol había abandonado ya en Inglaterra su carácter aristocrático inicial para convertirse en un deporte plebeyo. La evolución del fútbol en Argentina marca que el pulso de esta sociedad, y cada vez más, ahora que el negocio ha expendido tanto asunto de fútbol por todas partes, que es inevitable el consumo del fútbol como un producto, la base social y cultural sigue siendo la misma, la base plebeya, la base de los argentinos que dicen Inglaterra la concha de tu madre. No dicen Inglaterra la concha de tu madre. Claro, no dicen la rubia albión, la vagina de tu progenitora. Eso que nos sale de adentro y que no confundes, reitero esto, a Shakespeare o a John Lennon con Inglaterra. Pero sí, cuando ve esos símbolos y esa representación, tiene que opinar al respecto. No puede permanecer silenciosa o pasiva o ávida, porque en el medio están todos los sufrimientos. Los sufrimientos de la conquista inglesa de Malvinas por la fuerza en un territorio que no le correspondía, las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la colonización inglesa de la política en la Argentina, los empréstitos, los bancos, las tierras, todo eso que da vueltas, y finalmente la guerra de Malvinas y seguramente la derrota argentina en la guerra de Malvinas. No es cualquier cosa. Lautaro Martínez, nombre mapuche, el mapuche que no se rindió, aquel que llamaba a su pueblo a decir que él era el general de los pueblos libres, aquel que los españoles nunca pudieron doblegar, viene de una esforzada familia de Bahía Blanca. Ayer nuevamente hizo un gol definitorio en el Mundial. Saben que jugó 10 minutos, se bancó ser suplente, prácticamente no tocó la pelota, y en el momento en que debía aparecer Lautaro Martínez hizo un gol
para siempre, en su vida y en la conciencia. Cuando terminó el partido no podía hablar. Virtualmente no podía pronunciar palabras seguidas. Era más gutural que otra cosa. Cuando pudo hablar un poquito, un jugador que entró 10 minutos e hizo un gol para siempre, y que Lisandro Martínez lo dijo después, se cerró el orto. Cuando lo mandaron de suplente, así dijo Lisandro, cerró el orto, no dijo nada. Podría discutir, che, yo quiero ser titular como cualquiera. Fue al banco de suplentes, se ingresó. Último cambio de Argentina con el partido ahí en la pendiente del miedo de todos, e hizo un gol para siempre. ¿Y qué recordó? Que el día que su papá en Bahía Blanca, cuando era un pibito, le compró, un pibito que debutó en primera a los 15, un par de botines, lo que soñó es, un día voy a hacerle un gol a Inglaterra en un mundial. Hay testigos de que él contó eso antes. Es muy fuerte esto, es muy fuerte, de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Perdón, para mi vieja, que del día también que yo me fui a Racing, jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol, que una final. Dice que el día que él se fue a jugar a Racing desde Bahía Blanca, era un pibito, el Toro, le decían entonces, iba a todas las pelotas, las discutía todas. Su mamá, en un acto de amor, siguió tendiendo su cama, la cama de niño, en el departamento en que vivía la familia. Y que eso, el recuerdo del padre y la madre sacrificándose detrás de un jugador de fútbol del futuro, era de alguna manera aquello a lo que él quería volver en el momento de máxima gloria de un deportista. Falta un paso para Argentina. La final frente a España el domingo, eso será otra historia. La final frente a España el domingo será otra historia, domingo a las 16. Si Argentina gana, será un doble festejo. Ojalá que gane. Nosotros creemos que tenemos equipo para ganar ante otro gran equipo como España. Un equipo muy influido en su técnica de juego actual por la doctrina de Guardiola, que es la doctrina de Menotti sobre la posesión de la pelota. Guardiola es el técnico que hizo grande el juego de Messi en el Barcelona. No es que inventó a Messi, hizo grande el juego de Messi en Barcelona. Se cuecen un montón de cosas, pero si Argentina perdiera la final del Mundial, al final y al cabo los partidos están para disputarse y habrá uno que gane y otro que pierda. La fiesta de este triunfo frente a Inglaterra permanecería incólume. Recordaríamos por siempre, como recordamos por siempre, el partido de 1986, este momento. Saben que ninguno de todos los jugadores que estuvo en la cancha ayer estaba vivo cuando el partido de 1986. Messi nació al año siguiente, tiene 39 ahora. Es decir, no hubo un solo jugador en la cancha que hubiera visto lo que ocurrió en México 86. Y sin embargo, México 86, Maradona estaba completamente presente. ¿Saben estos jugadores que para pibes que van a ser futbolistas dentro de 20 años profesionales, este partido será modélico? Este triunfo será modélico, esta actuación de Argentina será modélica. Y entonces lo que Lautaro dice: cuando mi papá me compró mis primeros botines, yo soñé con hacer un gol como este. Estará transportado en el tiempo por tantos pibes que al ver este gol soñarán en cualquier lugar de la Argentina con alguna vez llegar a jugar al fútbol profesionalmente, en primera, alguna vez jugar en un equipo importante, alguna vez jugar en la selección, alguna vez jugar un partido de mundial. Ahí la escala parte de una pirámide enorme y llegan muy poquitos. Y hacer un gol en un mundial, son muy poquitos los jugadores de la historia que llegan ahí. Hacer un gol en un partido semifinal o final, cada vez menos jugadores. Lautaro es uno de esos, Enzo es otro de esos, Julián es otro de esos, McAllister es otro de esos. Messi duplica 8 goles en este mundial, es un montón de eso. El Cuti es un poquito de eso, Lisandro es un poquito de eso. Y otros jugadores que no hacen goles, pero como dijo la columna de Marina Glesser sobre el fútbol en ocasión del partido anterior, son parte de un equipo que justifica y que rodea a aquel que hace goles. Se forma un contenido que ya excede completamente los andariveles del fútbol e incluso los andariveles del patriotismo de manual, de hoy me pongo la camiseta y mañana entro a McDonald's, y se convierte en un ejemplo posible de vida. Porque claro, está todo eso, del que se pone la camiseta, del que triunfa, grita, sale, festeja, pero después piensa en inglés, o se va de vacaciones a Estados Unidos, y no lo siente como una contradicción, porque está tan colonizado que no se da cuenta que una cultura incluye muchos elementos que van desde la gastronomía al idioma, pasando por el fútbol, la política, la religión, el sexo, que la cultura es una cosa mucho más amplia de los libros solamente. Que el partido no tenía nada que ver con Malvinas, vaya si este partido tuvo que ver con Malvinas.
silencio se rompía cuando del cielo caía lluvia de pólvora y muerte. En el frío su equipaje, en el hambre muchas veces, eran los mismos ingleses admirando su coraje. Dolor que brota en la sangre, humedad en la mirada y una mano congelada con la foto de una madre. Héroe le dicen 1000 veces con sus palabras de bronce. Si los valoran entonces, denle lo que se merece. Con agallas no pudieron soportarlo. La memoria de un soldado es un campo de batalla. Carga con la pesadilla que bombardea su mente, el insomnio de un valiente que lucha y no se arrodilla. La historia que miente y calla, le mata el hijo una madre, su dolor no ha de taparle el frío de una medalla. Vengo a traerte un abrazo en una copla sencilla, porque te siento mi hermano, veterano de Malvinas. Memoria, verdad, justicia y radio. Carlos Polimeni, AM 530. Y más adelante en el programa, Marina, ¿por dónde seguiremos? Bueno, empiezan las vacaciones de invierno, empieza el receso infantil, las vacaciones del infierno. Un beso a la mamá de Lautaro Martínez, admirable. Dejé de tender la cama de mis hijos hace un montón y no se van más de casa. Igual. Como muchas madres y padres que están detrás de la trayectoria de los jugadores de fútbol, ¿no? Les enseñé, por suerte tengo 2 varones y les enseñé a tender su cama. No, eso está muy bien, pero quiero decir, detrás de eso, de los botines de mi papá, la cama de mi mamá, aunque yo ya no estuvieran en la casa. Bueno, digo, yo juego para vos, mamá, lo dijo Diego Maradona, yo juego para vos, mamá. Juega para los que ayudaron y que a veces son completamente invisibilizados y ni siquiera están en los estadios. Respecto a esto, ayer hubo un incidente entre Bellingham, la estrella inglesa, que estaba muy fastidioso por el resultado del partido, etcétera, y chocó mucho con Messi, con Paredes a lo largo del partido, que le pegó un cachetazo al Colo Barco, un pibe de 19 años, quizás se sintió provocado por algo que dijo el Colo Barco. El Colo Barco es hijo de una familia que vivía en 25 de Mayo, a unos 250 kilómetros de la capital federal. Su madre lo traía en un 125 zaparrastroso a los entrenamientos de Boca porque no quedaba en La Candela, el lugar donde el Boca aloja a los jugadores de futuro importante, y no había lugar para él. Y entonces todos los días para entrenar en las divisiones inferiores la madre hacía como 400 kilómetros. Conozco en la auto. historia de Barco. De ida y de vuelta. Un beso enorme a la mamá de Barco. Es un ejemplo entre tantos que menciono. Y a menciono, todas las ¿no? mamás de esas barriadas, en donde están todos los pibitos de los potreros soñando con llegar al Mundial, soñando. También escuché el otro día un testimonio de Julián Álvarez cuando era un niño. En su pueblito de Córdoba, iban a reclutarlo, no quedaba. Soñaba con jugar un Mundial y con Messi. Es muy lindo ver la consagración de esos sueños hechos realidad, correr el límite de lo posible, es posible,
imposible, no sé si para los burócratas, pero sí para los soñadores y los deportistas y los apasionados, me incluyo en ese mundo de esa brecha de gente, y qué lindo ver a esos jugadores, imaginarlos, esos niños de las barriadas, llegando a traspasar todas estas fronteras, ¿no? Incluso alojar la cultura malvinera, que ayer lo hablaba un poco a casa y se los trataba de explicar a los chicos. Mis chicos, imagínate que nacieron en el 2006 y en el 2009, que la cultura malvinera tampoco es una cultura malvinera tan aprendida de tantos años, ¿no? Porque cuando volvimos del exilio con mi familia post dictadura cívico-militar, cuando retornaba la democracia en 1983 en pleno gobierno de Alfonsín, luego el menemismo y luego el del arruismo y los 5 presidentes, ninguno había hecho reivindicación de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, más bien que los ocultaban. Desmalvinizado. Claro, desmalvinizaba, ocultaba, daba vergüenza, había una lectura de esa entrega, que ese nacionalismo no había estado del todo bien, y quien presenta la cultura malvinera para dar una verdadera batalla cultural, para recuperar la soberanía y para hacer entender a la unidad regional que nosotros como bicontinentales, tal vez además de bicampeones y tricampeones. Bueno, este equipo, la Escaloneta vino, tricampeones, y digo, la cantidad de veleidades y virtudes hermosas que tiene este país para estar un poco presumida hoy que somos finalistas, digo, en esa condición de bicontinentalidad, la soberanía de esa base, que es una base de la OTAN, para los que tenemos un poco de comprensión geopolítica, era importante también para Brasil, para Bolivia, para Paraguay, para Chile, para Perú, para todo el continente. Entonces, esos 12 años de la profunda persistencia, tenacidad, en mi cristianocentrismo, ¿no?, de Cristina Kirchner y también de su compañero, fue muy lograda. Entonces, gracias también, Cristina Kirchner, para los que tienen roto la perilla del poder reconocer, agradecer y entender que la malvinera, la cultura malvinera, la persistente en el pedido de soberanía por vías diplomáticas y también por vías culturales y de toda índole, porque justamente hay que ir por en todas las canchas hay que defender la soberanía nacional, fue Cristina Kirchner. Que bueno, que a veces me parece que como por ahí necesitan que las mujeres solo tendamos la cama, se olvidan de que es la mejor estadista del mundo, hoy por hoy viva y por suerte pensando, haciendo gimnasia y dirigiendo al peronismo, que se sabe que es la conductora y no está para chiquitajes y pelotudeces. Bueno. Podríamos decir al respecto que el kirchnerismo, dada la condición patagónica, uno por nacimiento y otro por adopción de los 2 líderes que fueron presidentes, y la cercanía física que tiene Santa Cruz y la Patagonia con Malvinas, malvinizó de vuelta la política argentina y tal vez la malvinizó para siempre. Y eso es A estos pibes de la selección los malvinizó. No sean kirchneristas, voten como voten. Digo, los malvinizó a estos pibes de la selección, a los pibes que son fanáticos de la Escaloneta, a Scaloni y a todas esas escuelas y esos programas educativos del Procrear, del Progresar Igualdad, de Tecnópolis, del Museo de Malvinas, de la recuperación de la EXESMA, de los pilares de memoria, de verdad y justicia, por los organismos institucionalizados de los derechos humanos y por todo lo que persistente, insistente y como política de Estado malvinizó a nuestra nación para entender lo que es la soberanía sobre las islas. Pero eso no hubiese ocurrido si en el fondo no hubiera un reclamo justo, que es otro asunto. El derecho, ¿no? Uno no le puede imponer un criterio por propio, digamos yo porque soy mendocino y entonces quisiera creer que la Capitanía General de Chile debe subsistir y lo planteara en público a la sociedad. Me dirían, está loco, está pirado. Bueno, no tiene nada que ver con lo así nos subestiman, con Carlos. El sentimiento, pero cuando hay un sentimiento de legitimidad y un derecho internacional y hechos de legalidad, digamos que hay una chispa que puede incendiar una pradera en una sociedad y eso es lo que ocurrió. El fútbol, dice el gallego de San Gregorio, es poesía colectiva, es armonía entre desiguales. Messi es su profilaxis lúdica, lo dice bien y lo dice con este temperamento. Cuánta emoción, dice Teresa Flores, aunque la bronca y la impotencia por otros, por ver cómo siguen regalando el país, pertenece, pero yo estoy muy agradecida
de que pases este tema de Bruno Arias, que emociona hasta las lágrimas. Quiero mucho a Brunito, lo conocemos hace como 20 años y siempre se mantuvo en el mismo lugar de lucha y conciencia. Abrazos y gracias por el programa. Escuchamos a la versión de Hermanos de Malvinas por León Gieco. Hermoso. Y Bruno Arias. Acá hay un oyente que pregunta por tu columna de ayer antes del partido. Que se llama Nuestra Soberanía, a pesar de todo, Nuestra Soberanía, y no es un partido más. Bueno, no lo fue, ¿no? Claro. ¿Dónde se consigue? Yo creo que puse la parte escrita en mis Facebook, que me río porque siempre alguna vez Santiago Caputo me dijo, volví a Facebook, Leser, un día que nos estábamos peleando por X, y no sé dónde puede estar. Creo que pero la versión escrita, ¿eh? Y la versión grabada está aquí en la radio. Retrocedes hasta el horario del programa de ayer en YouTube, en el canal de YouTube de la radio, y lo encontrás ahí. Me puse la camiseta de Malvinas. Es muy linda, es en honor a los pibes. Es un grupo de heavy metal del interior, pero me pareció que era Qué bueno que ahora se los reivindique tanto. Me imagino que para los veteranos de guerra, eso que habían estado ocultados, que eran vergüenza, que el Estado no los abrazaba ni los reivindicaba, hoy ver a toda esta cantidad de pibes cantando por los muchachos de Malvinas, que jamás olvidaré, y ver toda esta reivindicación de que no puede ser en vano, ¿no? Aquello que perdimos. Mi corazón con los excombatientes de Malvinas, porque los veteranos es un asunto, los excombatientes, nuestro corazón. Hola, Poli Marina, buenas tardes. Lo de los jugadores ayer fue rebeldía en el partido, y al final, con el trapo de Malvinas. Ahora sí, son dignos representantes del pueblo. Vamos el domingo, vamos todavía, abrazo y buen programa, nos dice desde Montserrat Pablo. Y antes no eran dignos representantes, o sea, todo cambia tan epitelialmente que antes, porque no hablaban, porque no convenía, no eran dignos, y sin embargo tenían en el buche y en el ADN y en el corazón y en el espíritu algo que sacaron para afuera en el momento que correspondía. ¿Qué, los jugadores decís? Claro, después de vencer a Inglaterra, después de ver cómo lloran los ingleses, después de ver cómo se prohíben las banderas, pero no es posible prohibir los sentimientos, hacer lo que hay que hacer en el terreno del campo de juego y después festejar como corresponde. No se puede antes invadir ese terreno, porque entonces queda como una demagogia, una patriotería. Si vas a una elección, festejás el triunfo cuando lo tenés y lo festejás como querés. No festejás antes ni provocás antes al rival porque no sabés si lo estás agrandando. Ayer, después del partido, Bellingham dijo, lo provoqué, fui a buscarle a Messi la boca, a sacarlo del partido. Me parece que me equivoqué porque Messi sobre eso estructuró su actuación y lo dijo bien. A veces, cuidado con el León, cuidado con patearlo al León, porque el León va a empezar a rugir, y lo que ocurrió con Messi es una prueba de eso en el partido de ayer. Dos preguntas tengo. Messi le hace el pase a Lautaro con la pierna derecha, pensé que era zurdo. Bueno, pero ha hecho infinidad. Primero, es zurdo, pero si fuera diestro sería igualmente Messi. Ha hecho muchos goles y muchos pases importantes, incluso goles en mundiales con la derecha. Claro, pero es un gran pase el que le hace Lautaro. Chequen el gol a Nigeria, el golazo a Nigeria en 2014. Con la diestra. Pase largo, que lo va a buscar, pase de Venegas, y con una pierna mata la pelota y de derecha se la clava a la izquierda al arquero. Es medio ambidiestro entonces. No, bueno, es ambidiestro si lo tomamos así. Es un zurdo nato como Maradona, pero utiliza, y ya verán, la pierna derecha. Y después decir que hay algo iba a decir y ahora se me La fue. segunda cosa, ¿no? En el fútbol además hay que saber mirar el desarrollo completo. Por último, ayer el hijo de Simeone, el italiano que defiende la camiseta argentina, buen Nepo Baby, Gio Simeone, parecía un autito chocador al principio, hizo muchos fules, se atarantó, se le escapó la pelota, hasta cabeció un rival, etcétera, estaba pasado de vueltas y pasado de revoluciones. Pero ¿por qué estaba ahí el único jugador de recambio respecto al partido anterior, superando De Paul? Para que los jugadores que corren por la izquierda, los que marcan por la izquierda, es decir, los que están frente a la derecha argentina, se cansaran, se quedaran sin piernas, estuvieran agotados. Y cuando eso ocurrió, Messi fue a jugar a la derecha y se hizo un picnic. Messi jugando a la derecha nuevamente se hizo un picnic, pero no va a jugar a la derecha antes, va cuando los rivales están cansados, y para eso hace falta el topeteo que ayer hizo Simeone y que en otros partidos hacen otros jugadores. Si no, no se entiende. Si vemos los últimos 10 minutos, lo que pasó con Argentina, el rendimiento de Messi, los dos pases, gol desde la derecha de Messi a dos compañeros que no estaban de casualidad, y olvidamos que ese terreno había sido minado por el desempeño previo de Simeone. Nos vamos en este jueves valiente, Madres de Plaza de Mayo, más tarde en la plaza. ¿Qué creen que dirán y qué creen que harán respecto a esto? Con Martín Suárez en el Móvil 1. Martín, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Carlos? Yo no voy a decir nada de lo que pienso del partido porque lo notarán en mi garganta. Fue realmente una jornada más que emotiva. Estas son puras emociones. Creo que somos el primer país del mundo en donde un partido de fútbol dura muchísimo más, pero muchísimo más que 90 minutos. Porque después de
ver jugar a esos 11 monstruos que tenemos en nuestra selección que cada vez juegan mejor, viene el análisis, después vienen las conjeturas, después viene el análisis sociopolítico, geográfico, y por suerte tenemos esos análisis acá, porque el fútbol no es nada más que 22 tipos corriendo atrás de una pelota como locos. Y tal es así que aquí en el Senado también se da ese debate en medio de una sesión importante que hoy tiene que ver con la entrega de tierras nacionales. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, porque acá en la Cámara de Senadores se está debatiendo esta inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene un nombre exquisito que vos decís, ¡ay, qué bueno! Llegó un gobierno que va a defender mis terrenos. No, al contrario, llegó un gobierno que va a entregar tus tierras, y eso es lo más paradójico de todo, porque si uno se pone a pensar lo que significa la entrega de tierras, tiene que ver también con la falta de soberanía, con la privatización de la República Argentina. Ya entregó el mar argentino, el gobierno de Javier Milei apenas llegó, permitiendo el ingreso irrestricto de todos los buques europeos a sacar directamente las riquezas de nuestro país. También privatizó la hidrovía del Paraná, mal llamada hidrovía del Paraná, y ahora viene también por las tierras de todo este país. Los desalojos, que incluye un punto y un apartado importante de este proyecto libertario, es grave. ¿Por qué? Porque aquellas personas que tienen, por ejemplo, un hijo, 2, 3 o un adulto mayor a cargo, solamente le van a dar 10 días para que se vaya de ese lugar, así esa propiedad, ese terreno se puede vender cuanto antes. Esto violando cualquier garantía constitucional de derecho social, de derechos humanos, a favor de las viviendas que tantos años luchó, que tantos años costó, mejor dicho, luchar. Y después también da un guiño o una luz verde para los incendios intencionales, que antes eso estaba prohibido, porque quitan todas las limitaciones. Si se prende fuego hectáreas en la Patagonia y vos al otro día querés comprar ese terreno, estás habilitado. Antes no, antes tenías que esperar 20 años. Bueno, ahora estás habilitado. El más duro de todos los discursos en la previa, porque todavía el debate no comenzó, arrancó el debate aquí en la Cámara Alta a las 12:30, ahora están discutiendo lo que es los pliegos diplomáticos y judiciales, un total de 33, antes fueron mociones de privilegio, bueno, 2 horas y media hablando de todo y hablando de nada. Pero el que con una moción de privilegio dijo mucho es el senador nacional José Mayans, que también mezcló política, fútbol y soberanía nacional. Porque este grupo delincuente que está manejando la República Argentina, llámese Milei, La Hermana, Sturzenegger, Caputo, grupos de delincuentes realmente, que han venido a quedarse con los bienes del Estado y con las empresas del Estado. Y eso están haciendo con los bienes del Estado, y acá se está sabiendo eso. Lo que hicieron con el tema de la red troncal de navegación y lo que están haciendo con el sistema nuclear de la República Argentina. Nuclear de la República Argentina, una parte como un negocio permanente de los Caputos, se quedan a la parte con el Banco Central y piensan obviamente ahora darle el golpe de gracia con esta ley corrupta que viene acá, que esta ley que le garantiza a estos que están en el gobierno de que todo lo que se roban en materia de bienes de la República Argentina y todo lo que se roban en materia de privatización son garantizadas por la ley que viene. Acá vienen algunos con la camiseta de la República Argentina para decir que son tan argentinos, pero lo que no le dicen al pueblo argentino es que hoy se está entregando la soberanía del pueblo argentino. Y los que vinieron con la camiseta argentina después de la gran victoria contra Inglaterra fueron la senadora Emilia Orozco, que vistió esa camiseta, la gloriosa, la última, la más cara. Acá en el recinto está Bruno Olivera, Bartolomé Abdala y también Joaquín Venegas Lynch, que trajo una bufanda, todos de La Libertad Avanza. Decime la hipocresía que hay que tener para, por un lado, hacerte el argentino, gritar con pasión los goles, decir que los que están en contra de Messi son Cuca, y hoy querer aprobar una ley de entregas de tierras nacionales. ¿Cuánta hipocresía hay que tener, Carlos? Bien, y qué poco manejo del terreno real del fútbol que tienen los que hablan del fútbol y utilizan su cosmovisión, sus simbologías para intereses que no tienen nada que ver con las mayorías. Abrazo grande y que te mejores de la garganta, o prepararla para el domingo.
Sí, no voy a hablar para poder gritar el domingo, vamos a ver todavía. Abrazo grande, Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. El asunto de las emociones y las gargantas. Gabriel Cerini, que nos escribe de Rosario, dice, por la tercera de Cristina Fernández de Kirchner, no sé si ahora la tercera copa disputada, no, debe ser la tercera presidencia, seguramente. Claro. Genial el editorial y ahora el diálogo con Marino. Gio, por Gio Simeone, fue el arma secreta. Es posible, una de las muchas armas que utilizó, estrategias, herramientas, ¿no? Está claro el entrenador. La ex diputada nacional Delia Bisuti, gracias a la escaloneta, a nuestros muchachos por reivindicar nuestra soberanía territorial argentina. Qué orgullo, qué dignos, fue una caricia al alma. Hola campeones, Norma Drogué, qué enfoque y análisis del evento de ayer que era tan importante para nosotros. Ya somos campeones, gracias Norma Drogué. Ya Argentina jugó el partido épico de este mundial. Ahora quedará el deber de tratar de ganar y de ganar, si es posible, la final frente a España. Argentina tiene en eliminatorias del mundial un récord. Nunca perdió un partido eliminatorio del mundial. En finales del mundial está parejo el asunto, así que veremos. No hay que dar por ganado ningún partido antes, pero mucho menos ya ganamos, ¿no? Por perdido. Argentina ganó el partido más importante de este mundial. Ya ganamos igual, porque esta selección es campeona, porque ya somos campeones del mundo y porque llegar a una final en algún punto te coloca en el podio, ¿no? Claro, pero hay un concepto del bilardismo que viene a recordarle a la gente que solo importa el ganar una final. Si perdés la final, no quedás en la historia. Bilardo le prohibía a los jugadores intercambiar camisetas, se sacaban las medallas, estaban enojados con el segundo puesto. Otros consideran eso, que el segundo puesto entre 48 es un montón. Llegar otra vez a la final sería un montón. Hay que ganar, pero ya nos podemos considerar victoriosos. El concepto que se me había ido hace un rato era el de la distinción y el gusto, ¿no? Sabés que estoy en tercer año de sociología y que los sociólogos hoy por hoy se harían un festín analizando sociológicamente lo que pasa en Argentina como su hipérbole y su fenómeno, ¿no? Digo, es el recital el velorio del Indio, el recital, la misa de Ricotera, la última del Indio, después la selección ayer, cómo la gente sale a defender su educación pública, cómo la gente sale espontáneamente de a millones a encontrarse por necesidad, pero también es esa emocionalidad pura del símbolo, de lo simbólico, del significado y el significante que tiene para transformar la realidad y dar esa batalla cultural con la que también ganó la Libertad Avanza, ¿no? Y algo de plebeyo en todos nosotros, que a nosotros que nunca respetamos las jerarquías reales ni aristocráticas en serio. Pero tenemos autoridad para jugar, tenemos autoridad. No, digo, de Mick Jagger. No existís vos, ¿quién sos Mick Jagger? Hacete de abajo. Al lado de esto, Mick Jagger estaba viendo el partido, para el que no vio la transmisión televisiva internacional, con muchas otras figuras del mundo. La primera canción por Diego Maradona de la historia de la música de raíz popular argentina la escribió Peteco Carabajal. Se llama La canción del brujito. Urde una historia, la creación de un ser humano como si fuera un Cristo de los desposeídos. En una villa, en Villa Fiorito, en 1960, la construcción de una identidad que luego explotará en el mundo, brillando en Europa y sobre todo en el Mundial 86, aquel que se jugó cuando Messi estaba por nacer. Hola Poli, soy Mariel desde Madrid. Qué nervios pasé anoche, pero ya estoy hecho con esta victoria. Los jugadores de fútbol nunca van a decir que ya están hechos, ni el técnico. Tienen que ganar el partido que viene. No estoy de acuerdo con pelear Malvinas en una cancha. No se pelea Malvinas en una cancha. Se juega un partido simbólico, ¿no? Es simbólico. Es rebajar la gesta de nuestros héroes. Deben ser defendidos en los foros internacionales, claro. Lo que no hace el gobierno de Milei. Y si hubiéramos perdido ante Inglaterra, entonces no hubiéramos honrado a las islas. Sí, exactamente igual, pero habría sido una derrota dolorosa en el fútbol que después se transporta al ánimo. ¿Viste ayer las calles en la Argentina? ¿O saliste hoy y viste la cantidad de gente portando identidad? Buenas tardes, Poli y equipo. Iris de Palermo. Muchas gracias por este programa. ¿Para cuándo la ley de inviolabilidad de la propiedad pública, de la patria y de la Constitución Nacional? Es todo muy triste lo que está pasando. Coincido, pero en medio de las tormentas y de las temporadas horrorosas para las mayorías, cuando tenemos una alegría legítima, cuando sale un ratito el sol, cuando un gesto humano nos conmueve. Ya me había calmado, dice Silvia de San Justo, La Matanza, pero este programa me volvió el llanto al alma. Qué maravilloso que es el pueblo argentino. Y en esta definición incluyo a nuestro equipo de fútbol. Gracias por las caricias al alma,
Lo digo por el partido de ayer y por las palabras de hoy. Desde el azul se han desprendido panes dorados por la... Vean la tesis de los libertarios en sus publicaciones, véanlas poquitos, La Derecha a Diario. Argentina defendiendo el honor blanco del mundo. ¿Se puede ser tan pedestre? del hambre y la esperanza. Porque hay muchos afrodescendientes en Inglaterra, porque hay muchos afrodescendientes en Francia, porque hay 2 afrodescendientes que suelen jugar de titulares en España. Nosotros somos blancos y no tenemos negros ni pueblos originarios. Muchachos. Como dijo Pablo Neruda de los franquistas de entonces, chacales que el chacal despreciaría. Nosotros, perros de manada. Manadas que se detienen cuando hay uno de los integrantes heridos y lo acompañan. Los creadores del mago de Villa Fiorito le dicen en el momento de la creación: el Cristo del fútbol del siglo XX, cuya idea se propaga en el siglo XXI, jugá por los otros, no te olvides, no es por vos, es por los que te necesitan. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas: Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Y si además de sufrir con el Mundial, también te reís un poco... Total anormalidad. El viernes 17 estoy en La Plata, en la casa de Oscar. 555-4366. El sábado en Lanús, en Perón. Reservas a showsadrian@gmail.com. Viernes 17 en La Plata. Sábado 18, Lanús. Para más información, seguime en Instagram. Carlos Polimeni. En la tarde de la 530. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas, lo urgente que no puede esperar. Ojalá te encuentres en sombras y destellos, bailando en un tiempo
para siempre y se calme esta sed sin final. Ojalá que el corazón se despierte de tanto gozar. Ojalá que los que odian no lo puedan soportar. Que así sea, que así sea, que así sea. Sí. Toda la alegría, todo lo que enluta, la lucha que nos trae dignidad. 15:09 minutos de este jueves agitado. Recuerden que más adelante la radio transmitirá, como ocurre todos los días jueves, una nueva marcha de Madres de Plaza de Mayo. Vamos a contarles un poco de una película. Después de proyectarse a sala llena durante todo el mes de junio, continúa en el Malva, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, los viernes de julio a las 19:30, una película que se llama Para hacer una película solo hace falta un arma. Es de Santiago Sein y está construida a partir de fragmentos de películas de estudiantes de cine de la Universidad Nacional de Córdoba, el director es cordobés, de los años 60 y 70, que en principio se creían perdidas. Es una película documental de no ficción, dura 146 minutos, las funciones, les reitero, son los viernes de julio a las 19:30 en el Malva. En medio de todo lo que pasa, la curaduría de las funciones de las películas que se proyectan en el Malva suele garantizar una calidad para el público, pero se trata de una película claramente fuera de lo común. Vamos a hablar con el director Santiago Sein. Carlos Polimeni te saluda. Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Estás en Córdoba ahora? Estoy en Córdoba ahora, sí. Naciste en Córdoba en 1975, es decir que este material con que construiste la película en general es previo incluso a tu propio nacimiento. Sí, es un material que hasta hace unos años desconocíamos que existía. Digamos, sabíamos de algunos nombres de películas que nos habían llegado, pero nada, siempre había como una especie de leyenda de que todo ese material se había destruido durante la última dictadura, que cuando se cerró, primero se intervino la Escuela de Arte, el Departamento de Cine de la Escuela de Artes de la UNC, y bueno, y esos materiales quedaron en manos de los militares y bueno, sobrevivió una partecita de eso, que era una cinemateca. Quiso el destino que no fuera toda destruida esa porción de obra de los estudiantes de cine, y cuando la encontraron, vos dabas clases en la facultad y hablabas siempre de este material, pero no sabías que había una parte que había sobrevivido. ¿Qué sentiste que era necesario hacer? Mira, sí, yo soy docente, pero yo como estudiante había escuchado, digamos, era como una especie de mito de que esos materiales no existían, de que habían sido destruidos, y bueno, y cuando aparecieron en 2019 unas latas y unas cajas con películas, pudimos identificar algunos de esos cortos, sobre todo que correspondían al grupo piloto, que era como la experiencia previa, digamos, a la escuela de cine, y no lo podíamos creer. Así que lo primero que hicimos fue, la universidad tiene un archivo, y yo soy el director de ese archivo, y lo primero que hicimos fue armar como un grupo de emergencia, digamos, para tratar de recuperar estas películas y ver, bueno, que no todas estaban, en general estaban en mal estado, y bueno, y empezamos a hacer ese trabajo e intentar entender qué era lo que habíamos encontrado, quiénes habían sido los autores, porque bueno, todo eso había quedado en el olvido, digamos, no solo las películas, sino también los directores de esas películas, los equipos que habían trabajado ahí, y nada, había un hueco muy muy grande en la historia del cine de Córdoba. ¿Encontraron nombres y apellidos, personas que estén vivas que puedan aportar al respecto? Sí, encontramos algunos, que incluso algunos fueron docentes míos, pero bueno, sí nos pasó de que, digamos, por una cuestión generacional, y aparte, bueno, muchísima de esa gente sufrió la cárcel, el exilio, muchísimos, algunos no volvieron, y bueno, incluso muchos
fueron perseguidos y asesinados, ¿no? Algunos están desaparecidos. Qué fuerte poder revisar un poco de esa obra con este destino de todos y cada uno. Viste que cuando se escribe la historia del cine argentino comprometido, el cine insurgente de los 60 y los 70, las películas de Pino Solanas, la obra de Raimundo Gleiser, etcétera, ocupan un lugar protagónico, pero muchas veces ese lugar impide, no a los estudiantes de cine que estudian todos, sino a la gente que tiene una cultura general, comprender que era un fenómeno latinoamericano importante, que pasaba eso en Chile muy claramente, el Chacal de Nahuel Toro, que pasaba con el cine de San Ginés en Bolivia, que pasaba en Brasil también, y que además hay directores que luego harían carreras en el cine comercial, como Eliseo Subiela, por dar un ejemplo, que también pertenecían a ese movimiento. Creo que el corto de Subiela al respecto se llama Instrucciones para hacer una Molotov, aunque Subiela después no quería hablar de eso. Sí, parte de la sorpresa fue que entre esos materiales encontramos materiales claramente de cine político, cine militante, y bueno, fue una sorpresa grande saber de que entre los estudiantes y los docentes de cine había grupos que pertenecían, digamos, más cercanas al peronismo, podemos decir a Cine Liberación, a Pino Solanas, a Guetino, y también había un grupo de militantes que formaban parte de Cine de la Base, y encontramos algunos materiales de los dos grupos, y eso fue una sorpresa muy grande. Y además saber de que esos grupos a veces trabajaban en conjunto y que utilizaban los equipos de la escuela. La cámara, la moviola, trabajaban en ese ámbito para hacer ese cine que, digamos, era semi-clandestino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recordemos, en una provincia con una vida política por entonces y siempre agitadísima, ¿no? Es la época del Cordobazo, es la época del triunfo de Obregón Cano, del Navarrazo que desplaza a Obregón Cano del poder, de la asunción de Obregón Cano con la presencia ahí en el palco de Salvador Allende y de Agustín Tosco, además del presidente de Cuba, de Ortigoz. Digamos, si hubiera un registro documental político combativo de todo ese momento, bueno, nos encontraríamos tal vez con una imagen de Córdoba muy diferente a la Córdoba del presente. Totalmente. De hecho, hay imágenes de todos esos momentos que nombras, y sí, es una Córdoba muy, muy movilizada, más allá de los levantamientos populares, ¿no? Porque el Cordobazo fue incluso muy importante, por lo que sabemos, para estos grupos, para decidir un cambio, por lo menos una parte de lo que fue la primera promoción del departamento de cine, es decir, venían haciendo cortos de ficción, que encontramos, digamos, muchos de esos trabajos, y de golpe decidir hacer otro tipo de cine, y salir a las calles a filmar lo que estaba pasando en Córdoba, ¿no? Y ese era el contexto, ¿no? El sindicalismo combativo, una Córdoba muy, muy movilizada, donde todo el tiempo flotaba la palabra revolución, la palabra socialismo, y generaba una cosa muy diferente quizás a la que genera ahora. No era temor, sino muchísima expectativa. Sin lugar a dudas, que la película esté en cartelera en el Malva, que haya estado todo junio y que prosiga durante julio, significa seguramente un éxito y una promoción. ¿Cuál es el recorrido previo de la película antes de llegar a la capital federal? Bueno, la película se estrenó en el Festival de Rotterdam a fines de enero de este año. Estuvo en el Bafisi, estuvo también en el Festival de Cosquín. Ya le pudimos estrenar en Córdoba y ahora se va a reestrenar el 30 de julio. Se pone de nuevo en cartel en el Cine Club Municipal. Y en el Malva nos invitó Fernando Peña, digamos, que también fue una persona muy importante, nos colaboró muchísimo para que pudiéramos terminar la película, y todos los viernes a las 19:30 se proyecta, y con una muy buena respuesta del público. La verdad que estamos muy contentos. Es bueno saberlo, en la lógica del título de la película, un título provocativo, si los hay, ¿no? Para hacer una película solo hace falta un arma. ¿Cuál es el arma, Santiago? El arma es la cámara. Digamos, este grupo, en la película, dos de los protagonistas son franceses, ¿no? Muy loco porque entre muy poquitos estudiantes que había en la primera promoción, coincidieron dos franceses. Y bueno, había un
un cine que en Córdoba siempre las experiencias de cine, incluso actualmente, están muy ligadas la cinefilia al cineclubismo, ¿no? Y bueno, tener una influencia muy grande de Godard, entonces un juego también con esa idea que tenían ellos, viene de una frase de Godard una idea que tenían ellos de que el cine era una herramienta de transformación social, ¿no? Y que la cámara era un instrumento poderoso para intentar cambiar la realidad que vivían. O sea, otra forma de las influencias varias de la Nouvelle Vague, de aquel movimiento sesentista del cine francés sobre la realidad del cine en la Argentina. Es fuerte eso, ¿no? Exactamente, sí, era, digamos, por un lado era algo que tenía un movimiento que tenía muy presente, y por otro lado, de alguna forma empezaron a renegar un poco, ¿no? De algunos de sus autores. Pero sí, siempre fue una influencia muy grande. Incluso estos dos cineastas de origen francés, que yo desconocía, de que habían, o sea, si bien transito desde que soy estudiante en los mismos lugares donde estaban ellos, hasta hace muy poquito tiempo no sabía que existían, y fueron muy importantes para sus compañeros y después como docentes para los estudiantes. Qué lindo todo y qué bueno poder recuperar una historia que estaba desaparecida del mapa del cine argentino. Santiago, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros desde Córdoba. Ojalá que las funciones que restan en julio, todos los viernes de julio, desde este viernes, mañana en adelante, tengan el mismo éxito que las anteriores. Un abrazo para vos. Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes. Santiago Saín es el director del documental Para hacer una película solo hace falta un arma. Esa arma, por si hay falta de entendimiento de esto, es en la lógica del cine una cámara, ¿no? La Nouvelle Vague influyó muchísimo al respecto. No se podría entender una parte del cine inicial de Leonardo Fabio sin la influencia de ese cine europeo francés de entonces. Hablando del Cordobazo, de Armando Tejada Gómez y el Cuchi Leguizamón. Esta canción no nombra al Cordobazo, es una dictadura, pero cuando habla de Mayo y de Rosario, el rosariazo después, está nombrando lo que está ahí y se ve, pero no se menciona.
15-23, mucha gente pensó que después del triunfo argentino y de la euforia por la bandera, hoy se votaba una ley de entrega de la soberanía nacional en el Senado de la Nación. ¿Qué pasó con el desarrollo de la sesión? Dos buenas legislativas, Carlos. Una a nivel nacional es en la Cámara Alta, el Senado de la Nación se decide prorrogar la discusión por la ley de extranjerización de tierras, mal llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Se va a pasar para el 6 de agosto, así lo anunció Patricia Bullrich. El día de Hiroshima, de la bomba de Hiroshima. Mira vos, las casualidades no es una categoría política. Es el 6 de agosto que se quiere barrer la ley de tierras original, esta flexibilización ambiental que pretendía el Fondo Monetario Internacional allá por el Frente de Todos, y esto es lo que va quedando de la Argentina y su tutelaje externo. Y también otra buena, en la legislativa de la provincia de Buenos Aires se aprobó la ley Joaquín, que garantiza que los clubes y espacios educativos tengan las condiciones de seguridad propicias para que se prevengan cualquier tipo de accidentes en donde ponen en riesgo la vida de los pibes y pibas que si están en el club están mucho mejor que con un dispositivo en la mano, pero esos clubes y esos establecimientos educativos y de fomento social tienen que garantizar condiciones de seguridad. La ley Joaquín, que fue un chico que perdió la vida en Junín de los Andes, ahora tiene este marco legislativo para cuidar las próximas vidas futuras y para preservar la vida que no tiene repuesto. Así que celebramos una buena, el 6 de agosto se va a tratar esto de extranjerizar nuestra tierra. Ojalá se pueda concientizar a la gente y a la sociedad para que esto no ocurra. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo. Combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios@am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. 15 y 29 minutos de esta tarde. ¿Qué viene a continuación en el programa, Marina Glesser? Hace un rato te había dicho, y no terminé la idea de contarte, que vienen las vacaciones. Receso escolar, vienen las vacaciones del infierno, vienen las vacaciones del invierno, y para abrazar a los niños, a las niñas y salir a pasear, los que no tienen la suerte, el privilegio de poder irse a algún otro lado que no es el lugar donde residen, hay un montón de propuestas súper divertidas para llevar a los chicos y chicas en estas vacaciones de invierno en términos teatrales y escénicos. Vamos a hablar de danza aérea para toda la familia de estas vacaciones de invierno del 2026. Moby de Brenda Angiel cumple 10 años y se va a presentar desde el jueves 23 de julio a las 15 horas. Y los viernes también a las 15 horas y los sábados a las 17:30 y los domingos también, en el Teatro Área Teatro, que queda en Bartolomé Mitre 4272, y hay muchas promos realmente imperdibles para grupos familiares a partir de 3 personas. Moby es un multipremiado espectáculo de esta coreógrafa y creadora, que es Brenda Angiel, a la que le damos la bienvenida para que nos cuente de qué va esta experiencia inmersiva en donde los cuerpos danzantes suspendidos en el aire se funden para sorprender al público entre juegos de luz y música original. Hola, Brenda Angiel, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida. Somos Radio AM530, la radio de madres, la radio de B. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, el espectáculo es un espectáculo divertido donde los bailarines aparecen desde lugares inesperados, con esta posibilidad que nos da de poder estar suspendidos en sogas y arneses, para lo cual el techo, arriba de las cabezas de los espectadores, chicos, sobre las paredes, bueno, todo un juego entre luces, música y diversión. También hay un fútbol aéreo. Bueno, es como un espectáculo muy entretenido, y la verdad que aparte, no solo que es un espectáculo, sino que también es una experiencia, porque para esos chicos que se quieran quedar existe la posibilidad de probar ellos mismos la sensación de volar, y de la mano de los bailarines y de los riggers, que son los técnicos de vuelo, pueden quedarse a tomar una clase y una experiencia. Así que bueno, es todo un plan. Es un planazo ver Moby, porque además de ser inmersivo, es interactivo, y entonces pensaba ayer cuando veía a los jugadores de la selección, es un poco danza aérea, tal cual. Es un poco danza aérea, porque hay que saltar muy alto y hay que mantener lo que es, ¿no? En esa coreografía, me imagino, de tantos años de trayectoria tuya, Brenda, en lo que es esta disciplina de danza aérea, todo lo que hay que hacer para poder realmente volar, ¿no? Y poder coreografiar en el aire algo que tiene un equilibrio, una armonía, un uso de la energía, ¿no? Y que es sutil y que después se ve como mágico y maravilloso y coordinado, ¿no? Tiene como esa magia. Sí, es tal cual. Me imagino que los jugadores, obviamente, no solo que lo hacen desde muy chicos, sino que no paran de entrenar y de ingeniarse diferentes jugadas y maneras de sorprender y de encontrarse. Esta técnica de la danza aérea, que un poco la estoy investigando a lo largo de estos 30 años, tiene como todo un trayecto que
digamos, para el espectador va a ser algo placentero y divertido y fácil, entre comillas, porque no mostramos la dificultad, lleva detrás un montón de tiempo, porque bueno, todo lo que es la sincronización entre las proyecciones y lo que ocurre, es todo como un trabajo muy artesanal para encontrarle, digamos, como esa vuelta a lo que queremos expresar, ¿no? Qué interesante Moby como propuesta para estas vacaciones de invierno. Me preguntaba que un poco esta época tiende a dejarnos más quietos que en movimiento. El espectáculo se llama Moby, los niños necesitan el club, necesitan el deporte, necesitan jugar con otros y otras y la interacción, y la danza aérea siempre tiene, ¿no? Como nunca estás colgado solo, siempre estás como buscando un otro, una otra, porque también tiene esa teatralidad. Son muchos bailarines escénicos aéreos y los niños y las niñas, ¿cómo interactúan con esa propuesta de Moby que se va a presentar a partir del 23 de julio en Aria Teatro en Bartolomé Mitre 4272 los jueves, los viernes y los sábados y los domingos? Bueno, son 4 bailarines aéreos. Esto es en Aérea Teatro. Hay otro teatro que se llama Aria. Ah, es Aérea Teatro. Aérea Teatro. Seguimos con la temática, digamos. Sí, está muy bien. Se llama Aérea, es teatro aéreo, sí, pero también tiene otras magias, ¿no? Porque digo, es música, es luz, es un compendio de cosas. Sí, es todo. La verdad que es todo. Bueno, la magia de volar, de que te aparezcan por lugares que uno no los espera, sentir esas posibilidades que tienen los cuerpos de encuentros en el medio del aire, las posibilidades de elevación y de perder peso, hace que, bueno, que todo ese juego de cosas sea de alguna manera llamativo. Y a mí lo que me interesó también al momento de aquello, hace 10 años atrás, cuando decidí hacer un espectáculo para chicos, es de alguna manera romper un poco con algo tradicional que se espera de un espectáculo para chicos, con una narrativa lineal y, digamos, como una historia de personajes, y me interesaba que también haya como una relación con la danza que tiene estos otros condimentos que la hacen más cercana porque te llaman más la atención, y de alguna manera con esa excusa traer a la gente a la danza, porque es un espectáculo puramente de danza, pero justamente al tener estos aditivos hace que sea muy llevadera. Pero me interesa básicamente que ese lenguaje no verbal pueda llegar a los chicos. Y la verdad que lo que sucede desde hace ya 10 años, y eso me mantiene contenta porque veo que sigue estando vigente, es que, bueno, cuando llegan están todos hablando, y apenas aparece lo primero, silencio absoluto, y se meten todos de lleno, y si bien comentan y todo, pero enseguida los atrapamos, ¿viste? Como que tiene algo de captar captar la atención por la magia que se suscita por ahí en el aire, y también por lo inesperado de esto que contás, que salen por todos lados, y también esa propuesta lúdica de poder no solamente que sea inmersiva la experiencia de Moby, sino también que después puedan quedarse a interactuar. En estos años de también, digo, como directora y coreógrafa, también como formadora, tenés gente que dice, hola, que vengo a querer porque quiero volar, quiero aprender a volar. Sí, y de hecho nos pasa inclusive acá en Moby, que es para los chicos, pero los padres se quieren anotar, el abuelo, todos quieren probar. Hacer la experiencia. Sí, y bueno, a veces cuando nos da el tiempo y las posibilidades, sumamos a familiares también. Y sí, acá funciona una escuela hace ya muchísimos años, y lo lindo de la escuela es que, bueno, atrae gente de la danza, pero mucho más de nuestro público. Es gente que encontró la danza aérea como una actividad física que de verdad digamos, no vamos a mentir, hay un cierto dolor que produce el arnés,
pero también es tan mágico y tan divertido poder saltar muy alto, dar vuelta, encontrar un pie de alguien en el medio del aire, no sé, tiene algo de juego y de posibilidades y un poco de adrenalina también, que hace que, bueno, que venga gente que no es de la danza ni nada que ver, sino gente que lo toma como una actividad. En vez de ir a un gimnasio, viene a las clases de danza aérea. También es una actividad física bastante integrada, porque se trabajan toda la musculatura. El cansancio es como cuando uno va a nadar, que es como todo el cuerpo en una parte, acá lo mismo. Un poco pasan estas cosas. Bueno, fue muy lindo conversar sobre Moby. Brenda, Ángel, hace muchos años que estás con esta obra, una década, pero también tenés mucha trayectoria como directora, coreógrafa, bailarina y siempre en el mundo de la danza, esta vez en la danza aérea y las vacaciones de invierno. Vamos de nuevo a invitar a la audiencia a que pueda ir a buscar las entradas por Alternativa Teatral, porque se van a presentar los jueves 23 y 30 de julio y también los viernes 24 y 31. El sábado 25 y el 1 de agosto y el domingo 26 en Aérea Teatro, que es Bartolomé Mitre 4272, y que hay descuento para jubilados y estudiantes y también promos imperdibles para grupos de 3 o más integrantes familiares. ¿Es así? Es así, perfecto. Si me dejan, quisiera contar una cosita más, que yo tengo una obra que se llama Rington Lado A, la cual bailo con mi hija, una obra de danza contemporánea que tiene mucho humor y que también aprovecharía a invitarlos. ¿Dónde y cuándo? ¿O cuándo y dónde? Se hace los sábados, el sábado 25 creo que es, acá en Aérea Teatro, y después vamos a estar en el Festival del Rojas el jueves 5 y todos los jueves de agosto en el Rojas, en el Centro Cultural Rojas. Buenísimo. A las 20 horas. Es una obra muy linda para grandes y chicos también. Bueno. Es otra propuesta. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un beso, te deseamos lo mejor con Moby y también con esta obra. Muchas gracias, los esperamos. Chau, chau. Es bueno en la vida tener planes, ¿eh? A cualquiera que me quiera hacer cualquier invitación, este sábado y este domingo por la tarde me parece que tengo cosas interesantes que hacer. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes.
Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. ...15:44, en un rato nomás empieza la marcha 2518 de Madres de Plaza de Mayo, pero ahora, antes de eso, nos vamos rumbo a la voz de nuestro compañero Pablo Hacker respecto a lo que ocurrió hoy en el Senado de la Nación. ¿Cómo va, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, Marina. Estamos justamente en el patio Malvinas. Me parece que es un buen lugar para salir en el día de hoy. Muy bien. Porque, ¿cómo está, Marina? Bueno, lo dijiste al aire ya antes, pero lo que pasó es efectivamente esto, que se pasa a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, el tratamiento de la ley de propiedad privada. Lo que me parece importante destacar es que anoche había ya la 15ª modificación de este proyecto, que evidentemente o no encuentra las voluntades suficientes para ser votada en el Senado, o todavía los ATN no están del todo liberados. Y también dejo ahí entre líneas pensar si el Senado quería hoy cargarse esta ley después del partido de ayer. La realidad es que no hay suficientes voluntades políticas para avanzar con el tratamiento, que pasa un cuarto intermedio. Pero se cayó la sesión, ¿no? La sesión no, lo pasa un cuarto intermedio. Ah. Hasta el 6 de agosto el tratamiento de esta ley en particular no va a seguir. Se trata, por supuesto, en comisiones, se sigue conversando. Con esto que siempre decimos, esta costumbre que tiene La Libertad Avanza, que los textos finales de los proyectos de ley no se conocen hasta minutos antes de la sesión, y los propios diputados y senadores, en este caso el Senado, reciben estos textos con muy poco tiempo para poder analizarlos y verlos y revisarlos, en parte por la improvisación y en parte también porque es una estrategia de esconder cuestiones que claramente son antipueblo, y que si se dieran a conocer con más potencia no podrían pasar, no podrían seguir adelante. Lo saben, esta ley lo que hace es habilitar la venta de tierras, reducir muchísimo los controles para que se pueda vender tierras a extranjeros. Después de un partido como el de ayer, con toda la connotación cultural política, yo creo que nadie quería dejar los dedos pegados. Sin lugar a dudas. Gracias, Pablo. Un abrazo, compañeros. Abrazo grande para vos. Abrazo. Pablo Hacker compartiendo con nosotros estas últimas novedades del Congreso. Si querés el mismo café que tomamos aquí en la radio, Café Bantú, el aroma y el sabor de cada día en la M530, lo podés probar en tu casa, en tu oficina, donde quieras. Es un café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Podés acceder, si tenés ganas, por su Instagram, @cafebantú, o comunicarte directamente a www.cafebantú.com.ar. A los que nos preguntan por nuestros espectáculos, les cuento que una vez concluido el Mundial, retornaremos a cada uno de nuestros modos de resistir, desde el arte, la cultura, el espectáculo y la radio. El 16 de agosto, en el Perón, que queda en Lanús, haremos la nueva función de La Patria no se vende. Venimos de una muy poderosa el 9 de julio. Esa. Ya contaremos cómo se empiezan a vender las entradas. Y el domingo 2 de agosto en La Carbonera, la nueva función es la sexta de la historia de Resistencia Tanguera. Con Esteban Morgado urdimos a partir del 10 de diciembre, cuando nos encontramos aquí en la radio, la idea de llevar adelante un espectáculo para demostrar cómo las músicas de raíz han sido siempre resistencia a las invasiones bárbaras. Miren si tenemos historias con las invasiones bárbaras. Contamos la historia del tango como un movimiento en que el campo de lo nacional y popular tuvo mucho que decir. Despolitizar la cultura, contar el texto y no el contexto, a veces consiste en una maniobra de ocultamiento de la realidad.
El tango es rioplatense, es de los suburbios, nació prostibulario, lentamente fue llegando al centro, fue una música maldita y perseguida y sigue siendo una expresión cultural arraigada en nuestra realidad. Después se baila en el mundo completo. Después están los que estilizaron y llevaron hasta el infinito sus estéticas, incluyendo a Astor Piazzolla. Esta es la versión de Esteban Morgado de Libertango. Pero nosotros creemos al respecto que hay que dar todas las batallas, que no podemos dejar el sentido común librado a los grandes valores del tango y su carga ideológica. Así que los invitamos a todas, a todos, a todes a la función del 2 de agosto en La Carbonera a las 20. Las entradas se venden por Passline. Siempre hay grandes figuras invitadas, siempre hay gente que se manda y baila, siempre hay un poco de milonga y un poco de tuteo con esa parte tan importante de la historia del tango. Nos vamos rumbo a la plaza. 2518 el número de la marcha. Hasta mañana, Marina. Hasta mañana, Carlos, y a todos y a todas, gracias. Y en este jueves, cargado de sentido, las madres Demetrio Iramaín como anfitrión, Magdalena Sierra y Carmen Arias tienen cosas que decir. Compañeras y compañeros, esta es la marcha